natural. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. La agenda para esta sesión es la siguiente. El propósito de la sesión primeramente es presentarles el módulo 12 y la forma en que nos vamos a comunicar, así como presentar una síntesis de los contenidos de todo el módulo y resolver dudas sobre actividades a realizar en la semana. La agenda para esta sesión es darles la bienvenida, que es parte de lo que estoy haciendo ahorita, y presentación del módulo, revisar los contenidos de la unidad 1, qué vamos a realizar durante la semana, cómo nos vamos a estar comunicando. Cada semana yo les hago recomendaciones para mejorar su experiencia de trabajo en línea y finalmente resolveremos sus dudas y comentarios generales, principalmente sobre las actividades que tienen que entregar, las actividades integradoras. Muy bien. Me presento primero, antes que nada. Mi nombre es Luis del Muro Cuellar, como ya lo han visto en la plataforma. Seré su asesor de este módulo 12. Soy ingeniero industrial en eléctrica. Tengo una maestría en diseño de entornos virtuales de aprendizaje. He trabajado ya a distancia desde hace muchos años. Me dediqué principalmente a la educación, a las tecnologías educativas. En prepa en línea ya tengo más de 5 años trabajando. Este módulo 12 lo he dado ya desde hace como 3 años o más. Ya me lo sé al pie y al derecho. Vivo en Morelia, desde acá estoy haciendo mi labor de asesoría. Estoy casado con 2 niñas y bueno, pues desde acá les mando un cordial saludo. Espero que hagamos un muy buen equipo de trabajo y que logremos que la mayoría de ustedes entiendan y comprendan los contenidos de este módulo 12 para que aprueben de manera satisfactoria. Bienvenidos y bienvenidas. Ese fui yo. Ahora, bien, el módulo se llama Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Es matemáticas con electricidad. Entonces, se divide, solamente son 2 unidades, pero sí son un poco extensas. La primera unidad se llama Matemáticas y Electricidad, donde vamos a ver un tema que es lo geométrico, otro tema que son patrones y figuras, fórmulas geométricas, tratamiento visual de las propiedades geométricas, criterios de congruencia, semejanza de triángulos, y el tema 4, que es electricidad y desarrollo humano. La segunda unidad habla de la geometría en fenómenos magnéticos, habla de lugares geométricos, concepto de trigonometría, electromagnética, fuerzas y campos. Esas son las 2 unidades que se dividen realmente en 3 semanas, porque la 4ª semana, recuerden que es como integración. Este es un mapa que me traje de ahí de su aula, donde explica cómo se van a estar abordando los temas. En la primera semana se ve la actividad integradora 1, la actividad integradora 2 y se ve la unidad 1. En la segunda semana se ven parte de la unidad 1, pero también ya se empiezan a ver algunos conceptos y temas de la unidad 2. Y a partir de 2 actividades integradoras se ve todo lo que sería la unidad 1 y parte de la unidad 2. La tercera semana se terminan de ver contenidos de la semana 2, la geometría en fenómenos magnéticos, con 2 actividades integradoras. Y la 4ª semana es lo que llamamos ya de integración. Se integran los saberes de todas las 2 unidades, en este caso, con todos sus temas, y se hace el trabajo integrador, que es el proyecto integrador, ¿verdad? Y un foro de integración. ¿Sí? Este mapa, ustedes ya están en el módulo 12, ya lo deben de conocer un poco. Muestra cómo se conforma la calificación de su módulo. Las primeras 3 semanas tenemos trabajos que son integradores, que valen 7% de la calificación cada uno. Si ustedes aprobaran todos estos trabajos con 100% de calificación, al final de la tercera semana ya tendrían 42% de la calificación total. Ya les faltaría nada más 18%, porque recuerden que se aprueba con 60%. Y entonces ya con cualquier calificación adicional van a aprobar. Claro que también si hacen el proyecto integrador vale 30%. Esto es importante para que vean cuánto vale el proyecto integrador y lo importante que es. Vale el 30% de la calificación total. Tienen un foro de integración que vale el 8%. Las habilidades socioemocionales, que son actividades que hacen con su tutor, vale el 10%. Y actividad en la plataforma el 5%. Y una autoevaluación un 5%. Así se conforma la calificación final, que sería el 100%. Aprueban ustedes con un 60%. Y me gusta mostrarles este cuadro porque luego cuando llevan como la tercera semana hay quienes van atrasados con actividades de la semana 2 y quieren todavía tiempo, o de la semana 3, y a lo mejor les conviene más dedicarle
más tiempo y echarle más ganas al proyecto integrador, que vale 30%, y de olvidarse de la tarea que tienen por acá pendiente, porque con este proyecto integrador pasan, ¿no? No descuiden eso, porque hay quienes le dan más importancia a entregar eso cuando ya lo importante es el proyecto integrador, ¿no? Valoren eso. Para eso me gusta compartirles con ustedes este cuadro. Y hasta aquí sería lo inicial de este módulo. Déjenme regresar un poco a StreamYard. Les comento que yo voy a estar regresando constantemente de un lado a otro para revisar si hay algún mensaje de ustedes en el chat, de que de repente se haya dejado de escuchar, que no se vea la presentación. Me escriben ahí en el chat y yo voy a estar revisando. Ahorita estoy revisando, parece que no hay ningún mensaje. Espero que se siga escuchando bien. Se está conectando más personas, que bueno, me da mucho gusto. Bienvenidas. Entonces vamos a continuar. Regresando a la presentación. Ok, si quedó bien, sí. Entonces les decía, esta primera semana, como casi en cualquier módulo que ustedes han llevado, tienen dos actividades integradoras. Una de ellas se llama electromagnetismo en el entorno y la otra se llama la física de los electrodomésticos. Son actividades integradoras que yo califico a partir de una rúbrica de evaluación. Es importante que revisen la rúbrica de evaluación porque ahí se indica cómo los voy a evaluar. Ahí dice, por ejemplo, que tienen que describir todo el procedimiento. Si alguien no lo describe, pues va a estar con una calificación menor. Hay que entregar portada, hay que entregar bibliografía, que sea una buena presentación, se revisa la ortografía, se revisa la redacción. Todo eso viene en la rúbrica de evaluación, porque algunas veces no la revisan y nada más hacen lo que dice la actividad. A veces que hasta la rúbrica da más información de qué es lo que hay que entregar. Entonces, revisen las rúbricas de evaluación, por favor, es importante. También hay actividades que se llaman, bueno, hay un foro que es el foro de aprendiendo, que no se califica, les dan nada más a un poquito de los 5 puntos que van a tener al final del módulo. Hay otros ejercicios que son actividades formativas, son cuestionarios, que son muy recomendables que los hagan de cuenta que son como una autoevaluación para ver qué tanto aprendieron del tema. Háganlas por favor, les va a ayudar. Uno de ellos se llama electromagnetismo y el otro se llama las leyes de la vida cotidiana. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos vamos a comunicar durante el módulo? Bueno, ustedes ya saben, ya van en el módulo 12, ya saben que pues el principal medio de comunicación es la mensajería interna de la plataforma. Yo lo prefiero porque es más inmediato, porque se queda ahí guardada la conversación, yo estoy dentro de la plataforma y les contesto rápidamente, pero si alguien prefiere hacerlo por correo electrónico, también el correo electrónico lo checo cotidianamente y les contesto por ahí. Yo prefiero la mensajería. Tienen también otros medios de estar al contacto o comunicación con nosotros, y ellos es el foro de aprendiendo matemáticas, que es cada semana. En ese foro se les plantea una pregunta, pero también ahí pueden ustedes plantear sus dudas, comentar la forma en que están resolviendo las actividades, etc. Comentar la forma en que las están resolviendo, no compartir la respuesta. Y tenemos el foro de novedades. Recuerden que el foro de novedades es como un tablero de avisos donde se les manda nada más precisamente eso, avisos de cosas importantes. Entonces, estos son los medios de comunicación. Esta es la forma en que nos vamos a estar comunicando. Y mis recomendaciones para que mejoren su experiencia de trabajo en línea y para que nos pongamos de acuerdo y caminemos por la misma línea es, primeramente, yo les recomiendo que revisen con atención la guía de la semana. ¿Por qué por qué esas videosesiones se hacen hasta el miércoles? Porque la idea es que ustedes revisen todos los materiales y contenidos y la guía de la semana y los estudien y traten de hacer las actividades antes de esta sesión para que ya vengan con dudas muy puntuales, muy precisas de qué es lo que les falta. Entonces hay que revisar con atención la guía de la semana, es el documento que viene ahí en el aula y que es el inicio de cada semana. Hay que leer y estudiar todos los recursos y contenidos. Es matemáticas, recuerden que es complicado, de por sí es difícil, no quieren hacerlas así sin estudiar. Hay que leer, estudiar y ponerse a capacitar todos los materiales. Hay que revisar las rúbricas de evaluación, que es lo que les acabo de comentar. Yo recomiendo que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual, de lunes a viernes, porque pudiera haber avisos, novedades, etc., ¿no? Y además para que estén estudiando. Hay que participar en el foro de aprendiendo, es un espacio de socialización entre ustedes, conmigo, etcétera. Es importante pues que participen durante la semana. Mi recomendación que siempre les hago es eviten las entregas de fin de semana. Siempre pasan cosas. De hecho, la plataforma los fines de semana se satura, sobre todo el domingo por la tarde-noche.
se satura porque todos están entregando trabajos, puede que se bloquee, puede que no puedan subir sus materiales o su trabajo. Entonces es muy importante que traten de entregar antes del fin de semana, no se esperen hasta el último momento para que no caigan en una situación de solicitar extensión. También es muy importante que eviten el plagio de trabajos. Yo ya, como les decía, tengo 5 años en prepa, ya conozco las tareas que están ahí en el sitio de Brainly, que ya las conozco todo el tiempo, sé de cuándo copiaron de ahí, entonces no deben de hacer plagio. Sobre todo, en cada actividad se les hace una pregunta de reflexión que esa la deben de contestar de manera personal, entonces eviten el plagio. Y revisar que su trabajo cumpla con todo lo solicitado, porque luego si se les olvidó por la portada, si se les olvidó la bibliografía, pues van a sacar una calificación baja. Esas en sí, mis recomendaciones, así es como trabajo yo. En este momento, pues abriría un poquito y a ver si tienen alguna duda, algún comentario, si todo está bien hasta aquí, se sigue escuchando, siguen aquí conmigo. ¿Pudiera alguien escribirme ahí en el chat de YouTube? De menos que se escucha bien, si todo quedó claro. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Perfecto, gracias, Luis. Lisbeth, los viernes es un día perfecto. Ahora les voy a decir también de las actividades. Yo, por lo general, las actividades que tenemos 72 horas para calificarlas. Lo que entreguen el viernes se supone que yo puedo calificarlos hasta como el miércoles de la próxima semana porque no se toma en cuenta los fines de semana. Pero mi meta es siempre tratar de calificar durante el fin de semana todo lo que entreguen hasta el viernes, ¿no? Entonces, si entregas el viernes, ya para el lunes ya está calificada tu actividad. Digo, pueden entregar sábado y domingo, no pasa nada, es permitido, pero siempre pasa, sobre todo los domingos por la tarde, noche, que la plataforma se satura, o ustedes pueden tener alguna situación particular, que una tormenta, que se les va el internet, pasa cualquier detalle que pase y ya van a caer en una situación de solicitar extensión. Bueno, entonces, como todo está muy claro y no quiero quitarles más de su tiempo, vamos a continuar con la explicación de las actividades integradoras. Las actividades integradoras de esta semana. Las actividades integradoras de esta semana son matemáticas, pero no son tan complejas. Ahorita les las voy a explicar paso a paso. La primera actividad integradora es principalmente sobre la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos explica la relación que existe entre dos cargas separadas, dos pequeñas cargas eléctricas. Hagan de cuenta que todo en la naturaleza, todo tiene una pequeña carga eléctrica. Por eso a veces nos damos toques o a veces agarramos un objeto y nos da toques. Bueno, todo tiene una pequeña carga eléctrica, incluidas las partículas que son muy pequeñas. Por eso los átomos tienen protones que son positivos, electrones que son negativos, que son cargas muy pequeñas. Entonces, para encontrar la fuerza de atracción o repulsión que existen entre esas dos cargas, porque como son cargas eléctricas tienden a unirse o a separarse, se utiliza la ley de Coulomb, que explica cómo se obtiene esa fuerza. Entonces vamos a leer aquí rápidamente el ejercicio, y el ejercicio nos dice que hay un átomo de hidrógeno que tiene las siguientes características. Es un electrón, el electrón es negativo, que tiene una carga en coulombs, así se mide la carga eléctrica en coulombs, de este número se lee así, menos 1.6021917 por 10 a la menos 19. Quiere decir que es un número tan pequeño que este punto en realidad está a 19 posiciones para acá. Le agregan ustedes, empiezan a contar 1, 2, 3 y le agregan ceros. Entonces en realidad el número correcto sería .000, 19 ceros casi, 18 ceros, el 1 y esto. Entonces, para no trabajar esos números tan grandes, se utiliza lo que se llama la notación científica. Esta es la notación científica. Entonces se facilita y entonces ya no tengo que escribir todos esos ceros y más bien hablo de un número que es 1.6021917 por 10 a la menos 19. Luego tenemos la masa. Esto no se ocupa, no sirve de nada aquí en nuestros ejercicios. No se vayan con la finta porque hay quienes se confunden y lo usan. Esto no se está utilizando. Solamente nos interesa la carga. Ahorita lo voy a explicar más.
Y luego tenemos que el átomo del hidrógeno también tiene un protón. Acuérdense cómo están conformados los átomos. El protón es positivo, por eso aquí tiene un signo positivo, o no tiene signo, acá es negativo. Y el valor es el mismo que el del electrón, pero son de signos contrarios. Luego nos dice, además, el átomo de hidrógeno y el electrón y el protón tienen en promedio una misma separación. Y nos vuelve a dar números en esa forma. 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Quiere decir que hay 11 caracteres hasta acá, antes del 5. O sea, hay 10 ceros, 5.3, ¿no? Entonces, por eso se escribió de esta manera, 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Ahorita lo voy a explicar todavía más, no se preocupen. Y ya entonces aquí viene lo que tenemos que hacer. Entonces, a partir de lo anterior, encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica, considera la siguiente fórmula. Si ya leyeron los contenidos, van a ver que esta es la ley, esta es la fórmula de la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza entre dos cargas es igual a una constante de proporcionalidad, que ahorita vamos a ver cuánto vale, que multiplica a su vez a las cargas Q1 por Q2 sobre la distancia elevada al cuadrado. Esa es la fórmula, pero ahorita la vamos a hacer con más claridad. Luego en el punto 1.2 nos dice ahora, ¿cuál es la separación? Hagan de cuenta, esta distancia no la conozco ahora, o sea, hay que separarla, es lo que hacen aquí, incluso nos dan ya la ecuación ya separada, y ahora nos preguntan, tenemos toda la información, tenemos el valor de las cargas y tenemos el valor de la fuerza, que dice que es de 200 newtons, y ahora nos dice cuánto es la distancia entonces. Entonces se separa esta R para acá, pasa multiplicando, esta F pasa dividiendo, se hace la raíz cuadrada o elevado a un medio, porque este está elevado al cuadrado, y con esa fórmula vamos a encontrar este resultado. Nos dice incluso aquí que lo usemos. Finalmente, en este ejercicio nos preguntan ahora, determina la distancia a la que se encuentran un par de cuerpos, cuyas cargas puntuales son de menos 9 microcoulombs. Ahorita vamos a explicar cómo se expresa esto. Y la potencia eléctrica es de menos 9 joules. Recuerde utilizar y nos dan aquí la fórmula, entonces simplemente hay que sustituir valores aquí y con eso obtenemos esta distancia. Ya después les dicen, bueno, hay que contestar estas preguntas, cuál es la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas, menciona en un párrafo de 5 líneas la importancia de las leyes revisadas y guardan su documento de esta manera. Muy bien, ahora vamos a resolver el problema. Para eso voy a dejar de compartir la presentación que tengo aquí y voy a compartir mi pantalla de la computadora. Permítanme tantito. Voy a compartir la pantalla de la computadora. También quiero compartir la pantalla de la actividad en la computadora para que la veamos todos juntos. Veamos que los valores son los mismos. Déjenme entonces compartir. Ya tengo aquí. Permítame. Bueno, me parece que ya está. Ok, ya tenemos entonces ahí. Bueno, les decía, esta es la actividad integradora, como se las mostré yo hace rato. Aquí está, es lo mismo. Aquí están los valores del electrón. Aquí nos dice que hay que usar la fuerza. Todos los datos son los mismos. Ok. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Yo voy a usar un pizarrón electrónico, donde tengo ya la actividad, como ejemplo, para facilitarme el trabajo con ustedes. Ok, voy a seguirlo por aquí. Muy bien. Bueno, esa es la actividad integradora. Déjenme revisar si se está viendo en pantalla. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Esa es la actividad integradora. Voy a agarrar un lapicito. La actividad integradora 1. La actividad integradora 1 entonces nos dice que hay dos, aquí está. Hay un átomo de hidrógeno que tiene estas características, el electrón y el protón. Aquí están los valores. El electrón es la carga 1, este es el electrón, es negativa, si se fijan, aquí es el signo negativo, y este es el protón, es positiva, es el mismo valor, está por 10 a la menos 19 coulombs, así se escribe el valor en la C, son coulombs,
Y también nos dice el mismo problema que además el átomo de hidrógeno, el electrón y el protón tienen un promedio, una distancia de 5.3 metros por 10 a la menos 11. Esto es aquí, bueno, hay que ponerlo hacia arriba. Aquí está escrito bien, de esta manera correcta, ¿no? ¿Qué otro dato importante necesitamos de nuestra fórmula? De nuestra fórmula, tenemos que usar la fórmula de la ley de Coulomb para encontrar la fuerza entre las dos cargas. Porque es lo que nos dicen. A partir del anterior, encuentra la magnitud de la fuerza y considere la siguiente fórmula. ¿Ok? Vamos a usar esa fórmula entonces. Aquí la tengo yo, la fórmula. La fuerza, esa es la fuerza, es igual a la constante de proporcionalidad que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Esta es la fuerza eléctrica. Esto es la incógnita que buscamos. Esta es la incógnita. Eso es lo que deseamos saber. ¿Ok? Conocemos la carga 1, que es esta, la del electrón, la carga 2, que es la del protón. Conocemos la distancia, que es esta. Y la constante de proporcionalidad es esta. Este es su valor. Se lee como 9 por 10 a la 9, en notación científica, Newton, que multiplica a metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Vamos a resolverlo. Yo, para resolverlo y no hacerles la tarea, yo voy a resolver el problema, pero con unos valores un poco diferentes. No voy a usar estos valores. Ojo, yo no voy a usar estos valores. Voy a usar estos valores. Son muy parecidos, pero son distintos. Para hacer el ejemplo. Entonces, yo estoy cambiando el valor de la distancia. Lo estoy dejando de 4.2 por 10 a la menos 10 metro. ¿Okay? Esa es la distancia. Y voy a usar una carga 1 del electrón, digamos, de menos 1.4 por 10 a la menos 18. ¿Ok? Ustedes no lo hagan con estos valores, ustedes lo van a hacer, van a resolver el problema con los valores del problema, que son estos de acá arriba. Pero eso nada más es para que vean cómo se resuelve. ¿Ok? Tenemos la carga 2 con estos valores. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores en la fórmula. Entonces, la constante de proporcionalidad yo se las mostré acá arriba. Aquí está arriba. Aquí está. Es este valor. Entonces, aquí está la constante de proporcionalidad. La pongo aquí, miren. Aquí está, con sus valores. 9 por 10 a la 9 Newton, que multiplica a las cargas que se están multiplicando. Aquí está la Q1. La pongo aquí. Incluyo los signos. Menos 1.40 por 10 Coulomb al cuadrado. La Q2 la pongo aquí, en el lugar de la Q2. 1.4 por 10 a la menos 8. Esta es positiva. En la parte de abajo tengo que poner la distancia, que es 4.2 por 10 a la menos 10. Aquí está abajo, si la ven, aquí está. Ese sería el primer paso. Apuntar nuestras variables, los valores que tenemos, apuntar la fórmula y luego sustituir en la fórmula los valores. Eso es lo que estoy haciendo aquí, eso es lo que acabo de hacer. ¿Ok? Y entonces, ya que lo sustituí, puedo comenzar a hacer operaciones. ¿Qué operación se me facilita hacer a mí ahorita aquí? Yo puedo multiplicar estos dos números que están en notación científica. ¿Cómo se multiplican estos dos números en notación científica? Si ustedes ya revisaron los materiales del aula, los números en notación científica se multiplican los números base, que serían estos, este número, con una calculadora de manera normal, se multiplican. Lo multiplican y lo apuntan. Yo aquí lo apunté, es este valor, ¿no? ¿Y qué pasa con la notación científica? Cuando se multiplican dos números de notación científica, su exponencial, que es menos 18, se suma. Entonces sumamos el exponente, que es menos 18 más menos 18, y me va a dar menos 36. Ya hice la operación con notación científica de estas dos variables. Las multipliqué. Aquí está el número apuntado. Recuerden en la ley de los signos, si multiplico un número negativo con un número positivo, el resultado es negativo. Pongo el valor de la multiplicación y el valor de la nueva notación científica, que es la suma de los exponenciales anteriores. ¿Ok? Es lo único que he hecho hasta ahorita. Luego, en la parte de abajo, tengo 4.2 por 10 a la menos 10 elevado al cuadrado. Esto sería igual, yo puedo hacer esto igual a decir que es 4.2
por 10 a la menos 10. Como está al cuadrado, esto es como si multiplicara por lo mismo. Y no se nota mucho el punto. Lo multiplico entonces por 4.2 por 10 a la menos 10. Como ven, es otra vez una multiplicación de números con notación científica. Se multiplican los números base, 4.2 por 4.2 me da 17.64. ¿Qué pasa con los exponenciales? Se están multiplicando, tenemos que sumarlos. Menos 10 más menos 10 nos da menos 20. Aquí está el resultado. Vean cómo ya estamos más cerca, ya tenemos aquí, esto sería lo que tendríamos en este momento, ¿no? Esos son los valores. Sigue estando la constante de proporcionalidad que multiplica ahora ya lo que ya resultó de la multiplicación de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Como ya es distancia al cuadrado, eso se convierte en metros al cuadrado. Metros al cuadrado. ¿Ok? Eso es importante porque ahorita vamos a revisar cómo se van a ir eliminando. Entonces seguimos, ahora vamos a dividir esta cantidad entre esta. Son números de notación científica. ¿Cómo se dividen? Igual, se divide el número base, o sea, este número en una calculadora, entre este de abajo. Y lo apuntan, aquí está apuntado. ¿Qué pasa con los números de la notación científica? Cuando es notación científica, el de arriba se le resta el de abajo. Es decir, el valor de la notación científica va a ser menos 36 menos el de abajo, que es menos 20. Pero acuérdense que las leyes de los signos, este menos con este menos nos va a dar más. Y entonces queda 36 menos 36 más 20 nos va a dar menos 16. Y eso es lo que apunté aquí. ¿Okay? Este está un poco pequeño, vamos a ampliarlo más para que lo vean bien. Ponerlo. ¿Okay? Esa es la operación con la notación científica. Entonces ya aquí ya hice estas operaciones, ya tengo aquí mi resultado, ya nomás tengo, abajo no tengo nada porque ya hice la división. Aquí ya puedo empezar a eliminar variables. Sería, no tanto eliminar variables, sino eliminar los valores de las variables, es decir, metros con metros, coulombs con coulombs. Entonces, aquí tenemos metros cuadrados, se eliminan porque está multiplicando, con metro cuadrado que está dividiendo. Coulomb al cuadrado que está multiplicando se elimina con Coulomb al cuadrado que está dividiendo. Y si se fijan, se eliminaron todos estos, entonces ya nada más me queda la unidad de newtons, que es una unidad de fuerza y es precisamente lo que estoy buscando. Y ya nada más tengo que multiplicar este valor en notación científica por este valor que está en notación científica. Eso ya lo pueden hacer ustedes fácilmente. Recuerden, se multiplican los números base, este número por este número, respetando el signo, es negativo, entonces queda negativo, el resultado se apunta y los exponenciales se suman. Entonces tengo un 9 positivo menos un 16 negativo, me va a dar menos 7. ¿Okay? Y con eso ya tengo yo aquí el resultado de la fuerza en newtons de dos cargas que se encuentran separadas a una distancia. Y con eso es lo que tenemos que hacer. Voy a pasar a la sesión a ver si tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí. Yo sé que a lo mejor es un poco complejo, hay que recordar las matemáticas. Estefanía Romero, disculpe, ¿por qué el por 10 que está multiplicando abajo desaparece y deja solo el de arriba? ¿En qué momento será eso? Vamos a revisar nuevamente, vamos a revisar. El por 10 significa notación exponencial, ¿no? Entonces, aquí yo tenía esta notación exponencial, pero tengo dos números. Tengo este número, que es este de aquí. Voy a poner en otro colorcito. Tengo este número, este es un número nada más, y está siendo dividido por este otro número. Yo los divido
Es como si tuviera A entre B, o bueno, mejor vamos a hacerlo con ¿cómo se llama? Con números. Es como si yo tuviera 9 entre 3. El de abajo, pues en cierta forma desaparece porque te va a quedar ya nada más como resultado 3. Es lo que hice aquí. Dividí este número entre este número, entonces ya nada más me queda este número. Y las notaciones científicas se tienen que ajustar en base a la regla de notaciones científicas, que es la de arriba menos el de abajo. Y aquí está cómo se llega a tener menos 16. Entonces, ese es el resultado. No sé si esa era la pregunta que tenías, Estefanía. Espero que haya quedado claro. Les recuerdo que, bueno, esta sesión queda grabada, después la pueden ver con calma, ponerle pausa y revisar bien todos los pasos que les estoy indicando. Voy a resumir qué es lo que hice y cómo se hizo. Voy a regresar otra vez, ¿ok? Es importante que entiendan cómo se está trabajando la notación científica porque es esto lo vamos a estar haciendo durante todo el curso. Es algo que vamos a hacer durante todo el curso. Todos los ejercicios son muy similares. Los ejercicios de la siguiente semana son muy parecidos. Todos son muy parecidos. Entonces es importante que vayan entendiendo cómo funciona. ¿Okay? Voy a explicar nuevamente qué fue lo que hice. Voy a irme para atrás y vamos a rehacer todo lo que hice. ¿Okay? Para que no haya confusión. Ya está ahí. Bueno, el problema me dice que hay dos cargas. Imagínense, una carga es un electrón y el otro es un protón, ¿no? Uno es un electrón y el otro es un protón. Entonces la carga del electrón es negativa y la carga del protón es positiva. Están en el universo por ahí y hay una distancia que aquí en este ejercicio la distancia le llaman la R, separados entre ellos. Como tienen cargas eléctricas, tienden a tener una fuerza de atracción y de repulsión entre ellos. Eso es lo que nos dice la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que esa fuerza entre estas dos cargas es igual a una constante de proporcionalidad que ellos ya tienen por ahí que encontraron. Un valor, es un número, que multiplica la carga 1, esta carga, por el valor de la carga 2, que es esta de acá, sobre la distancia que la separa, que es esta R, elevada al cuadrado. Esos datos yo los tengo aquí. Esos son los datos de las variables. La carga 1 es de menos 1.4 por 10 a la menos 18. Recuerden, la notación científica está en sus materiales. La carga 2 es del mismo valor, pero es positiva y esta es negativa. Entonces, lo que necesitamos hacer es sustituir, déjenme ampliar esto para que se vea más claro. Necesitamos sustituir estos valores en nuestra fórmula. Conocemos la Q1, conocemos la Q2, conocemos la constante de proporcionalidad que está allá arriba, que es esta, y conocemos la distancia. Es lo único que hay que hacer. Sustituimos los valores en la fórmula con todas sus variables, así hay que escribirlas. La constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que multiplica a la Q1, este es el valor de Q1, por la Q2, que ese es el valor de la Q2. Aquí se están multiplicando las cargas. Nada más sustituimos los valores. Y esta es la R, que está elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para multiplicar números en notación científica, es lo que les decía, se multiplica el número de manera natural, como lo hacen con cualquier número. En este caso, como son unas cantidades un poco difíciles de maniobrar, háganlo con una calculadora. Multiplican este número por este número. Y ese valor lo apuntan, es este de aquí. Pero, ¿qué pasa con la notación científica? La regla de la notación científica nos dice que cuando se multiplican dos números, las notaciones científicas se suman al resultado. Entonces, este 18 se lo sumo a este 18 y el resultado de la notación científica va a ser menos 36. Entonces, este es mi resultado de multiplicar estos dos números.
Acá en la parte de abajo les decía que es lo mismo, es como si multiplicara 4.2 por 10 al menos 10 por esa cantidad para elevarla al cuadrado. Entonces, el valor de multiplicar 4.2 por 4.2 es esto. Y los exponenciales se tienen que sumar. Menos 10 más menos 10 nos da menos 20. Entonces, de esta manera, yo ya tengo este resultado. Mi fórmula nueva es esta, digamos. Ahora tengo que hacer estas operaciones. Tengo un número arriba en notación científica y un número abajo en notación científica. ¿Cómo resuelvo eso? Hay que dividirlo. Se divide, como os decía, se dividen los números igual que con una calculadora. Lo dividen este número entre este número y lo ponen aquí. Lo escriben. Ese es el resultado. ¿Y qué pasa con la notación científica? Cuando es una división, la notación científica, el resultado es la resta del de arriba menos el de abajo. Entonces yo aquí estoy restando el de arriba menos el de abajo, pero como los signos es menos, 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 se cambia a positivo. Acuérdense de la regla de signos. Entonces quiere decir que es menos 36 más 20 igual a menos 16. Y ese es el valor de la notación científica. Aquí lo único que hice fue eliminar unidades, metros cuadrados, que están multiplicando con metros cuadrados que están dividiendo, se eliminan. Coulomb al cuadrado con Coulomb al cuadrado se eliminan. Y nos queda la unidad de newtons, que es lo que buscamos. Y nos queda que es este número en notación científica que multiplica a otro número en notación científica. Otra vez multiplicamos los números base, que son estos, con este, y lo apuntamos el valor. Y la notación científica, como se multiplicaron, se tienen que sumar. Pero si se fijan, es sumar menos 16 más 9, nos queda menos 7. Newton metro. Ese es el valor de la fuerza en newtons. Y ya con eso se resuelve el primer problema. Les digo que eso hay que practicarlo mucho porque en todas las semanas vamos a estar haciendo ejercicios con notación científica y con la ley de Coulomb. Entonces es importante que lo vayan comprendiendo. ¿A ver, alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Y yo espero que entiendan mejor ya que con calma revisen la sesión, le pueden poner pausa, van viendo paso a paso lo que estoy haciendo y estoy seguro de que lo van a entender. Voy a continuar con el siguiente ejercicio para no quitarles mucho de su tiempo porque ya casi vamos a tener su sesión con su tutor. Bueno, el segundo problema es parecido. Ahora lo que hacen es que en la fórmula original despejaron la fuerza para acá abajo y dejaron la R. Pero ya a ustedes les dan esta fórmula. Les dicen que tienen un valor de cargas. Aquí es donde está lo interesante. Las cargas están en menos 4 microcoulombs. 4 microcoulombs es una forma de expresar números muy pequeños. Entonces, un microcoulomb se expresa como 1 por 10 a la menos 6. Ahorita se los voy a expresar. Pero bueno, aquí me dice las cargas de las dos fuerzas es eso, menos 4 microcoulombs, y la fuerza es de 200 newtons. Yo tengo que cambiar los valores porque no me dejan usar estos valores. Yo voy a usar unos valores un poquito diferentes. Voy a usar una carga de 5 microcoulomb para resolver el problema. Y la fuerza la voy a dejar igual. Nada más eso es lo que estoy cambiando. Ustedes cuando resuelven con este valor. No se van a confundir. Entonces les decía, 5 microcoulombs se expresa como 5 por 10 a la menos 6. Hagan de cuenta que quiere decir 5 microcoulombs. Quiere decir que el punto está a 6 cifras. Por ejemplo, yo aquí, si esto lo quisiera expresar en un número normal, sería así, punto, y luego cuento cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí está 5 microcoulombs. Pero ustedes, la forma más sencilla es que entiendan que 5 microcoulombs se expresan en notación científica como 5 por 10 a la menos 6. Entonces, si ustedes van a expresar esto en notación científica, los 4 microcoulombs les va a quedar como 4 por 10 a la menos 6. Y con ese valor van a trabajar y resolver el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Nada más hay que sustituir los valores que tenemos en la fórmula. Aquí yo los sustituí. Tenemos la carga 1
que es igualita a la carga 2, es de menos 5 por 10 a la menos 6, y la carga 2 es igualita, igual en signo, es menos y menos, las dos cargas tienen el mismo signo, y en la parte de abajo pongo los 200 newtons, esos son coulombs, y abajo son 200 newtons. Y tengo que volver a hacer mis operaciones con notación científica. Multiplico este número con este número. Recuérdense que un número negativo por otro número negativo nos da positivo. Entonces aquí queda ya positivo. 5 por 5, 25. Aquí está el valor. 25. ¿Qué pasa con la notación científica? Recuerden que se suman. Es menos 6 más menos 6 nos va a dar menos 12. ¿Ok? Entonces, el resultado de esta multiplicación es 25 por 10 a la menos 12 coulombs elevados al cuadrado, porque se multiplicó coulomb con coulomb. Luego, aquí fácilmente puedo yo hacer la división. Se divide este número entre este número. Hagan de cuenta que este estuviera como por 10 a la 0. Entonces, nomás hay que dividir 25 entre 200 y me da este valor. La notación científica queda igual. Aquí está. Y ya puedo yo aquí eliminar algunas variables. Elimino coulomb elevado al cuadrado con coulomb elevado al cuadrado y me va a quedar la unidad de metro al cuadrado, que es lo que estoy buscando, una distancia, unidad de distancia. Entonces ya nada más tengo que hacer esta operación. Este 9 que multiplica al punto 125, ¿no? Hago esta operación y recuerden que los exponenciales se suman, pero este es negativo. Entonces, menos 12 más 9 nos da menos 3. Y 9 por punto 25 me da esta cantidad. Todo esto está elevado a la 1 medio, que sería lo mismo que expresarlo como la raíz cuadrada de esto. Aquí yo ya lo expresé. Entonces, ustedes ya nada más necesitan sacar la raíz cuadrada de este número, que está expresado como por 10 a la menos 3. Si se les complica que esté expresado a las 10 a la menos 3 para sacar la raíz cuadrada, pues ustedes ya saben que por 10 a la menos 3 significa que este punto se debe de recorrer 3 posiciones. Es decir, este número es igual a escribir el punto aquí y poner 1, 2, 3. Entonces, 11, 25. A este número le sacan la raíz cuadrada y les va a dar este valor. Ya en metros lineales, ya no son cuadrados. Y si este número lo quiero expresar en notación científica, este puntito lo recorro 1, 2, 3 y se expresa de esta manera. 33, hagan de cuenta, ponen el punto aquí, 33.54 por 10 a la menos 3. Pero eso ya es adicional, para explicarles mejor lo de la notación científica, con que ustedes pongan los resultados en notación científica o notación normal, es correcto. ¿Okay? Más que nada hay que revisar las operaciones. El tercer problema, nuevamente, es muy similar. Déjenme revisar a ver si hay algún comentario. Heidi, como te decía, las sesiones síncronas no las puedo hacer el lunes porque parece el lunes todavía ni siquiera leen ni estudian los materiales. La idea es que ustedes estudien, leen e intenten hacer las actividades. Estas sesiones ya nada más para resolver dudas. Entonces el lunes no vendría caso porque pues nadie lee, nadie estudia en un día todo el material y todo el contenido. Tienen el lunes, el martes y el miércoles para tratar de hacer ustedes sus actividades. Yo no se las estoy resolviendo ni se las voy a resolver. Nada más les estoy orientando cómo se resuelven y les voy a resolver sus dudas. Entonces no puedo hacerlas el lunes. Ya lo he hecho y nadie ha leído nada, no me pregunta nada porque no sabe nada y no estudiaron. La intención es que ya el miércoles ya estudiaron, ya trataron de hacer las actividades y simplemente vienen a revisar, a reforzar, a ver si lo que hicieron está bien o qué les faltó. Bueno, entonces voy rápidamente a continuar con la última actividad. La última actividad nuevamente el problema nos da la fórmula para encontrar la energía, que es lo que nos están pidiendo. La energía eléctrica, de potencial eléctrico, nos dan la fórmula
y nos dan los valores. Nos dice que la energía potencial es igual a 9 joules, esa es la unidad de la energía. Nos dice que las dos cargas son iguales y son de menos 9 microcoulombs, y nos piden que encontremos el valor de R. Nuevamente hay que despejar esta R. Yo primero sustituí los valores con los que contaba. Tengo 9 coulombs aquí, 9 joules, perdón. La constante de proporcionalidad, que es esta de aquí, es la energía potencial, y el valor de las cargas. Yo estoy usando un valor diferente a este, no estoy usando 9, estoy usando un valor de 6. ¿No? Entonces aquí está el valor de las cargas. Carga 1 y carga 2. Y necesito encontrar, esta es mi incógnita, esto es lo que desconozco, la distancia. Entonces hay que hacer las operaciones. Yo aquí sustituí valores, menos 6 por 10 a la menos 6, que multiplica a menos 6 por 10 a la menos 6. Y aquí tenemos la energía potencial. Vamos a despejar primero la R. Nos interesa sacar esta R. Es muy fácil. Está dividiendo, pasa multiplicando para acá. Y lo que está aquí multiplicando, que sería este valor, pasa dividiendo para acá. Y aquí está. Es esto. Es esto que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces yo ya aquí puedo encontrar el valor de R realizando estas operaciones. Aquí yo ya las hice. Multipliqué 6 por 6, me da 36. La notación científica, se suman, recuerden que se suman, me da menos 12. Y aquí no tengo notación científica, tengo un valor normal. Puedo fácilmente dividir 36 entre 9, perdón, y me da 4. La notación científica queda igual, menos 12, porque no hay nada. Aquí la notación científica sería 0. Ahora hago esta operación de notación científica, 9 por 4, 36. Y la notación científica es la suma de estos, pero es menos 12 más 9, nos da menos 3 metros lineales. Y eso es lo que me están pidiendo. Esa es la distancia de las cargas. Ya estaría resuelto este problema también. Como les digo, es ejercitar la notación científica. Ya nada más ustedes van a contestar estas preguntas. ¿Cuál es la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas? Ojo, se refiere a las partículas fundamentales que es del átomo, que son como el electrón, el protón, el neutrón. ¿Por qué es la importancia de las leyes electromagnéticas? Pues porque son partículas muy pequeñas que solo a partir de estas leyes podemos entender su funcionamiento o su comportamiento. Luego dicen, aunque ustedes lo deben de investigar y leer por ahí y darle más texto. Y mencionar en un párrafo de 5 líneas la importancia de las leyes revisadas en este ejercicio o en esta unidad. 5 líneas y ya con eso concluyeron esta actividad. Espero que no hayan, que hayan quedado claro, pero de todos modos, como les digo, pueden revisar la sesión con calma, lo van revisando paso a paso y estoy seguro de que les va a ayudar a resolverla. Ahí dice que la pregunta, la primera no dice cuánta es la extensión. Vamos a revisar, aquí dice, menciona la primera no tiene extensión, pero hay que ser claros en la respuesta. Y la segunda se dice que es de 5 líneas, ¿ok? 5 líneas. ¿Alguna otra pregunta sobre esta primera actividad integradora? Sí, Lisbeth, qué bueno que ya hiciste tu actividad. Sí, la idea es que revises si se dice el procedimiento que aquí se indica, que todo haya estado bien y pues con eso quedas, refuerzas y aclaras. Todavía podrías modificarlas. Yo voy a empezar a calificar mañana los trabajos que entregaron el lunes, así que si algo está distinto, adelante. Así es, tipo de letra, tamaño Arial 12. Ojo, algo aquí importante. Como tienen que hacer las fórmulas y la rúbrica lo indica, que hay que ser muy claros y describir todo el procedimiento, ustedes deben de indicar, así como lo estoy haciendo yo, las variables con sus unidades, newtons, metros cuadrados, coulomb al cuadrado, indicar cómo se van eliminando, así como les indiqué yo, cómo se eliminan, cómo se van sustituyendo. Aquí, por ejemplo, el metro cuadrado se elimina con este metro y nos queda nada más metro. Aquí el coulomb cuadrado se elimina con coulomb cuadrado y el newton se elimina con el newton. Todo eso lo tienen que indicar y tienen que explicar todo el procedimiento.
a veces se les complica hacer este tipo de ecuaciones o fórmulas en Word. Pueden hacerlo en papel, pueden hacerlo en una libreta para que se les facilite, bien ordenadito, bien descrito todo el procedimiento, le toman una foto y lo insertan. Claro que hacen todo un documento de entrega de su trabajo con portada, con las preguntas, y en la parte de la respuesta pegan la imagen del procedimiento que hicieron en la libreta o en una hoja de papel, bien hechecita, bien clara, limpio, todo el procedimiento detallado. Así se les facilita mucho más. A algunas personas les hace más fácil hacerlo así y lo pueden hacer así. Pueden entregar una foto del resultado del procedimiento hecho a mano. ¿Ok? El tipo de letra y tipo de tamaño Arial, pues no es tan importante, porque no, eso no se indica en la actividad, que el tipo de letra y el tipo de tamaño no es tan importante, ¿no? Pero sí el documento debe estar limpio, claro, porque se califica la comunicación, que no haya faltas de ortografía, que esté bien ordenada toda la información, eso sí se califica. Bueno, voy a regresar ahora para que pasemos a la actividad 2, que es un poco más sencilla en cuanto a las matemáticas. La actividad 2 está relacionada más con las leyes de electricidad, no tanto de electromagnetismo. Entonces, estas leyes de electricidad son más sencillas, más simples de aplicar. Vamos a avanzar, ¿no? A ver, vamos a ver. Nos dice, actividad integradora 2, la física de los electrodomésticos. Se tiene un refrigerador eléctrico con las siguientes características. La diferencia de potenciales entre sus terminales es de 120 volts. La diferencia de potencial es el voltaje y se describe con la letra B. Con una corriente de 6 amperes. La corriente se mide en amperes. Y nos dice, a partir de esto, nos preguntan, ¿cuál será la corriente, o sea, los amperes, si el voltaje se incrementa a 220 volts? Y nos dicen ahí, desde luego, utiliza la ley de Ohm, y nos dan hasta una formulita, ¿no? Y luego en este mismo punto nos dicen en el 1.2, ¿cuál será la potencia disipada de este refrigerador si trabaja con un voltaje de 120 volts? Y nos dicen, recuerda que, bueno, nos dan las fórmulas. ¿Okay? Aquí ya nada más quiero que tengan cuidado porque aquí es donde se da mucho la confusión. Como les preguntan aquí cuál es la corriente si el voltaje se incrementa a 220 volts, encuentran un valor de la corriente y luego cuando les preguntan aquí cuál sería la potencia disipada, utilizan esa corriente para encontrar la potencia y es incorrecto, porque aquí está funcionando a un voltaje de 120 volts. Entonces hay que usar la corriente de 120 volts, que es esta que está aquí, 6 amperes. ¿Ok? No se vayan a confundir porque eso es, pues, aquí dar puntos. ¿No? Es un detalle que pasa mucho. Entonces vamos a resolver el problema. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la corriente si el voltaje se incrementa a 220 volts? Y nos dice que usamos la ley de Ohm. ¿Cuál es el voltaje si la corriente se incrementa a 220 volts? Esos son los datos originales del problema. Yo los voy a modificar un poquito. Yo no voy a usar estos datos. Voy a usar mis datos para que no se resuelva el problema como tal. Es un ejemplo. Yo voy a usar 130 volts y 4 amperes. Entonces vamos a usar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos da una fórmula que nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Qué datos tengo yo aquí? Yo tengo voltaje y corriente. Voltaje y corriente tengo, ¿no? Entonces yo conozco el voltaje y conozco la corriente. Puedo yo, pero me dicen, el problema me dice, ¿qué pasa si se incrementa el voltaje a 220 volts? O sea, yo no voy a usar mi voltaje original, voy a usar el voltaje de 220 volts. Entonces, primero tengo que, con los datos que tengo del problema, que yo voy a usar eso, les decía, voy a encontrar el valor de la resistencia. Y aquí lo hago. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y me da un valor de resistencia de 32.5 ohms. Esa letra se llama la letra omega y se lee para los ohms o el valor de la resistencia. Ya con este valor de resistencia, yo puedo entonces irme a esta fórmula, despejar la corriente. Esta corriente la puedo despejar, la paso para acá multiplicando, ya que está multiplicando, esta R la paso para acá dividiendo, y esa es la fórmula para encontrar la corriente. Entonces yo tengo un voltaje que me dice el problema que subió a 220 volts,
Y tengo un valor de resistencia, ese es fija, esa no cambia, esa es la resistencia, es algo físico, es este valor. Entonces, con estos datos, sustituyo, yo encuentro un nuevo valor para la corriente, y ese es el valor de la corriente, esta es la corriente cuando se tiene 220 volts. Esa es la primera pregunta, ¿ok? ¿Cuál es el valor de la corriente si el voltaje se incrementa a 220 volts? La segunda pregunta es, ¿cuál será la potencia si este transformador trabaja con un voltaje de 120 volts? Como dice que dice 120 volts, entonces el voltaje, tenemos ahí, nos dan incluso ahí mismo el problema, nos da la fórmula, nos dice que la potencia es igual a la corriente, a la resistencia por la corriente elevada al cuadrado. Vamos a usar los datos originales del problema, yo estoy usando eso, recuerden. En mi caso yo uso 130 volts, su problema es de 120, pero yo uso 130 volts, que multiplica a la corriente del problema. Yo estoy usando 4, ustedes van a usar 6, y aquí está, nada más sustituyo el valor de la resistencia que encontré, que ese sí es el mismo para todos. La corriente del problema, que en su caso son 6 ohms, ustedes aquí van a poner 6 ohms, elevado al cuadrado, realizan las operaciones, y él nos da la potencia en watts. Esta W significa watts y es la unidad de potencia. Y ya, con eso quedó resuelto esta primera parte del problema. Déjenme ver si hay alguna duda aquí o algo. Lisbeth, precisamente es lo que les estaba comentando. Si hicieron sus fórmulas en un cuaderno de apuntes, pueden copiar, sacarle captura de pantalla o tomarle fotos y pegarlas en la actividad. Sí, pueden hacerlo. Bueno, voy a continuar entonces ya con el problema. Ya el siguiente problema nos dice ahora algo diferente. Nos dice a doña Mago se le descompuso la plancha, por lo que la llevó a reparar con un vecino, y del vecino le dijo que la resistencia interna estaba dañada. Necesita reemplazarla por una del mismo valor. Entonces dice que de la plancha tiene por ahí escrito afuera que su voltaje es de 120 volts a 60 hercios y una potencia de 120 watts. ¿Qué van a resolver aquí? Van a encontrar cuál es el valor adecuado de la resistencia, utilizando las fórmulas revisadas en la semana, y aquí no la dan incluso. Hay una fórmula que nos dice que voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y la potencia es igual también al voltaje por la corriente. Entonces ustedes fácilmente pueden usar esa información para resolver el problema. Potencia es igual a voltaje por corriente. De aquí ustedes de esta fórmula pueden despejar la corriente pasa para acá y la potencia pasa para acá, dividido, nos queda de esta manera, ¿no? Bueno, el voltaje. Potencia entre voltaje. Este voltaje es el que pasa para acá, dividiendo. Y de esta fórmula que tenemos aquí también podemos encontrar la resistencia. La corriente es la que pasa dividiendo para acá y nos queda esta fórmula. Estas dos fórmulas son las que vamos a utilizar. Primero hay que encontrar la corriente que utiliza la plancha, porque es lo que necesitamos para encontrar la resistencia. Tenemos la información de los watts. Ustedes tienen 1200 watts, yo voy a usar 1300 watts, ¿ok? El voltaje es de 110 volts, creo que ese es el mismo para los dos. Yo nada más cambié este valor. Ah, no, ustedes tienen 120, ¿no? Entonces yo estoy usando 110 volts. Aquí ustedes van a poner 1200 watts y abajo van a poner 120 volts. Yo estoy usando estos valores. Son watts sobre voltaje, deben de indicar así las unidades de cada variable. Se divide, se hace la división y eso nos da amperes, que es la unidad de la corriente, 1.81 amperes. Ya con este valor de la corriente, puedo usar esta fórmula. Usan el voltaje que ustedes van a usar, el de ustedes es de 120, yo uso 110, dividido entre la corriente, la que encontré, y me da 9.3 ohms. Y esto es lo que me están pidiendo, el valor de la resistencia. Ya finalmente nada más les piden que mencionen 3 ejemplos que se presentan en tu vida cotidiana de las leyes revisadas. Y luego van a decir cómo benefician en tus actividades. Esos ejemplos o estas leyes, no está claro. Pueden ser las dos cosas, pueden ser los ejemplos. ¿Cómo benefician estas a tus actividades? ¿No? Las leyes, principalmente, ¿no?
Entonces, 3 ejemplos que se presenten en tu vida cotidiana de las leyes revisadas. ¿Qué leyes revisamos en todo eso? Las leyes de Ohm. Pues entonces, ejemplos muy fáciles, como el que viene aquí, para encontrar la resistencia de un horno eléctrico, de una plancha y repararlas. Para encontrar, no sé, también algo que se ocupa es conocer los watts. Se necesita conocer la potencia del refrigerador, de la lavadora, para saber cuánto consumimos en nuestra casa. Esos son ejemplos, ¿no? También tenemos que checar el voltaje de los aparatos para no quemarlos cuando los vamos a conectar. Nosotros aquí en México utilizamos 110 volts o 120. Si el aparato dice que ocupa 220, pues puede que no funcione, puede que hasta que se queme. Entonces, por eso nos interesa conocer los voltajes de los aparatos, la potencia que se gasta para el recibo de la luz, etcétera. Esos son los tipos de ejemplos que pueden indicar aquí. ¿Y en qué se benefician? Pues nos beneficia como en problemas como esos. Podemos encontrar el valor de la resistencia a partir de estas leyes, podemos encontrar el consumo en potencia de estas leyes para saber cuánto consumimos de energía en nuestra casa, para saber en qué voltaje funcionan nuestros aparatos, etc. Y con eso ustedes habrán acabado y concluido todas las actividades de esta primera semana y de esta unidad. Ya nada más les quería mencionar que les voy a compartir en un foro en el de novedades un sitio web que explica cómo, un poco más y con ejemplos la ley de Coulomb. Y también les voy a pasar un video sobre lo que es la ley de Coulomb para que se impregnen más de este tema. Se los voy a compartir en el foro de novedades. A partir de un rato va a estar ahí disponible para que conozcan más sobre esos temas y les ayude a resolver las actividades. Por mi parte, me parece que con esto concluyo. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier comentario, ya no quiero quitarles mucho de su tiempo porque se supone que tienen sesión con su tutor. Les recuerdo que la sesión va a quedar grabada. La sesión va a quedar grabada y van a poder ustedes revisarla con calma, ponerle pausa, irse para atrás, irse para adelante. Les recomiendo mucho que hagan su tarea revisando la sesión. Por mi parte sería todo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, pueden usar el foro de Aprendiendo, pueden usar la mensajería y con gusto les puedo apoyar. Disfruten mucho realizando sus tareas, que pasen una bonita noche y traten de no entregar al final de la semana, traten de entregar lo antes posible para que puedan descansar el fin de semana. Que pasen muy buenas noches, gracias por acompañarme, hasta pronto.